Había algo muy bonito y casi mágico en grabar un disco o una cinta a otra persona. Agarrabas una cinta TDK, una vulgar y corriente, una del montón, o un disco virgen verbatim, y poco a poco ibas alterando con tus canciones, con tu letra, con tus gustos, con tu personalidad, aquel artefacto hasta que casi tenía una vida propia, como si fueras el Dr. Frankenstein. Y sabías que ese disco que te entregaban, o que tú entregabas, contenía 1000 historias y detalles, secretos y mensajes ocultos, pensamientos y descubrimientos, y recuerdos y anécdotas de viajes. Y seguro que tienes ahora mismo un disco en el armario o en un cajón, descascarillado y con la tinta borrosa, pero en el que se puede leer algo como Verano 08, y que si lo echas a rodar, si le das a play, es como una carta a ti mismo desde el pasado. Y había algo muy generoso en eso de hacer discos a otra persona. Tu tiempo, tu paciencia y tu colección de música se ponía al servicio de esa otra persona con el fin de decir cosas a través de canciones. Y cuando un amigo te traía un disco para un breve trayecto en tu coche, era un gesto bonito, era un gesto de generosidad. Había ahí un tiempo, una dedicación, una consideración, unas horas invertidas en el que le decías: quiero que esta música te acompañe o que nos acompañe. ¿Qué decir cuando era esa chica la que te hacía un CD, ¿no? O ese chico. Pocas sensaciones más agradables que ir por la calle con esa música que te hacía compañía, o estar en tu cuarto con esa música, que era como un poco llevar su colonia. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y para hablar de estos discos, de estas canciones, de estas cintas que grabábamos, qué mejor invitada que Lucía Taboada. Lucía es compañera de columna en el diario As, es guionista en Pantomima Full y trabaja en El Sofá Sonoro, un programa de música que me encanta de la cadena SER, dirigido por Alfonso Cardenal, donde van diseccionando cada semana un disco o un artista en concreto, exprimiéndole todo el jugo posible. De hecho, recomiendo encarecidamente el último programa que he escuchado, que se llama El brillante ocaso de Billie Holiday. Así que espero que a lo mejor, si estás de vacaciones, si estás conduciendo, si has hecho un disco a alguien hace poco, una lista de reproducción en Spotify, te sientas identificado con lo que vamos a hablar y te haga recordar esos discos, esas cintas que todos alguna vez hicimos. Así que nos vamos a tomar ese Seagrams tónica primaveral ya y vamos a darle al botón de rec, nunca mejor dicho. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal, Javier? Vuelves al hotel. Fuiste de las primeras invitadas. Sí, la segunda, ¿no? La segunda, efectivamente, para hablar de Keanu Reeves y del Celta. Nada menos. Nada más y nada menos. Vaya combinación. Sí, tenía un poco de... Todavía estaba con olor a nuevo el podcast. Ya, efectivamente, estábamos todavía quitando desprescintando todo. Y te he traído al hotel porque quería tratar contigo un tema divertido y el que me hacía especial ilusión traerte a ti, porque como eres colaboradora en El Sofá Sonoro, podcast de la SER, programa de la SER que escucho habitualmente sobre música, me parecías la invitada perfecta para tratar ese tema, que es el de aquellos discos que hacíamos para deslumbrar a la gente, generalmente intereses románticos, ¿no? Por el otro lado. Y esos discos que a veces rezumaban intensidad y eran, como dice Miki Otero, autorretratos de uno mismo, ¿no?
Ujú. Bueno, discos, antes casetes incluso. Sí, de hecho es un homenaje también a Lou Ottens, que fue el inventor del cassette, que se murió hace poco, así que vamos a aprovechar y le hacemos un homenaje al viejo Lou. Ese hombre hizo mucho por nuestra educación musical. Vamos, la democratizó, diría, me atrevo a decir. Yo empecé a regalar cassettes o casetes, no sé muy bien cómo se dice correctamente. Vamos a zanjarlo antes de empezar, ¿no? ¿Cassettes Sí, o casetes? claro. Yo soy más de cassettes, pero aceptamos Venga, casete. pues cassette. Pues Te digo, lo has dicho con muy poca confianza. Cassette. es que yo creo que mi madre decía casete y me lo pegó. Ya. Y entonces yo también decía casete. Bueno, cassettes es verdad que suena más sofisticado que casete. Bueno, el caso es que yo grababa ya cassettes, o sea, yo ya empecé a intentar conquistar a mi público, digamos, amoroso, entre comillas, a través de los cassettes. Y luego ya me pasé al DVD, claro, al disco. El cassette además tenía ese toque muy manual que lo hacía especial. Y cuando además intentabas cazar alguna canción de la radio, ya eso era que empezaba un poco más tarde o se colaba en una canción de la siguiente. Yo he visto a DJs trabajar mucho menos de lo que trabajábamos haciendo eso. Y además pasaba que a lo mejor pillabas la canción, ya, o sea, la pillabas justo al inicio, que era muy difícil, pero la cortaban para irse a publi o pasaba algo así. Y conseguir la canción completa era dificilísimo. Yo me acuerdo que a lo mejor me tiraba 3 horas escuchando la radio solo para pillar la canción y poder grabarla. Era realmente un ejercicio de artesanía brutal, ¿eh? Lo que hacíamos. Y luego poner el título, que solía ser pretencioso y largo, en esa cintita enana, Sí. que era como un trabajo de auténtico escriba, tener que volcar todas tus emociones y sentimientos ahí. Era muy complicado y Sí, era un sí. trabajo de artesanía, como tú dices. Iba con mi Walkman por la casa todo el rato. Tenía un Walkman rojo, me acuerdo, y Yo no lo tenía el soltaba. amarillo aquel que era enorme, que era como acuático, no sé qué, yo tenía ese. Ah, el tuyo era más sofisticado. No, Yo no, el mío cero sofisticado, ¿Sí? era un mamotreto impresionante. De hecho, me regalaron luego uno de estos finitos, y ese me duró poquísimo porque no era resistente como esos Walkman que parece que están hechos para sufrir, ¿verdad? Como esos coches, esos Jeep que ves que dices, esto es para ir por el desierto, pues esto es igual. El Walkman Sí, ese sí. aguantaba la mochila, aguantaba llevarlo a la playa, aguantaba cualquier barra basada que hicieras con él. Esa textura del Alcatel, que lo tirabas por la ventana y rebotaba. Mismo espíritu, efectivamente. Mismo espíritu. Y de ahí, de esa tortura, pasamos a la tortura del emule, que no sé si recuerdas, pero a lo mejor tardabas 3 días en bajarte un disco, que era a lo mejor un disco de, no sé, de REM, y parecían los archivos secretos de la CIA. A los 4 días te decían descarga completa y decías, hombre, si estaba esto aquí. Era realmente difícil. Yo trabajé mucho el caza, que eso era, bueno, te podía entrar ahí cualquier Sí. cosa, cualquier cosa. Esa es otra historia, la cantidad de virus que metíamos en nuestros ordenadores. Yo usé muchísimo el Discman, que También. que ya te permitía, eso sí que era un poco ya jugar en la UEFA o la Champions casi, era Sí, sí. otra calidad, incluso te permitían, cuando eran de MP3, que te entraban más canciones, eso ya no podías ni elegir bien de tanta variedad que tenías. Cierto. Y de ahí pasamos a la tortura del iTunes, que era casi peor. Pero ahora no es lo mismo, ¿no? El hacer una playlist que hacer ese disco. Todo cambia mucho y antes no tenías... La gente no te conocía realmente, o tú creías que te conocían, ¿no? Ahora, de un vistazo en tu muro, en tu timeline, en tu currículum, en el LinkedIn, en lo que sea, ya la gente tiene un control exhaustivo de todos tus gustos, preferencias, manías. Y antes no, entonces el CD era esa especie de cinta o de CD que hacías era como un autorretrato tuyo, ¿no? Este soy yo, esto es lo que me gusta, estos son mis recuerdos. En cierta manera lo veo como un poco esos cocineros que hacen ahora un menú de degustación, ¿no? De 20 platos, de su infancia, sus viajes a Tailandia, sus sabores, sus recuerdos, sus veranos. Pues esto era igual, ¿no? En 20 canciones querías decir, este soy yo, todos mis gustos, todo mi pasado, todo mi verano, mis recuerdos contigo, todo eso, ¿no? Es un poco esto soy yo y esto es lo que te quiero decir a ti.
que, bueno, sobre todo la gracia de estos discos que le grabábamos a alguien era la cantidad de mensajes subliminales y no subliminales. Éramos muy osados, ¿eh? Porque yo ahora lo pienso haciendo la selección que me has pedido para el podcast, lo pienso y eran mensajes muy directos. Ahí no había nada de sutileza. O sea, yo le estaba diciendo al chico que le quería, pero que le quería y a lo mejor la había visto 5 veces. Éramos muy osados y ahora lo veo y digo, lo veo incluso con un poco de envidia, porque yo ahora me he vuelto mucho más cínica con los años, pero entonces yo me abría ahí a lo onzo y ala. Ahora te metes en Spotify y puedes ver cosas muy obscenas como los artistas que has escuchado recientemente. Y hay veces que preferías no haberlo visto de ciertas personas. A mí me escribe a veces gente Sí. y me dice, bueno, escuchando Claro. cualquier horterada, que muchas veces, no es por justificarme, pero a veces pues, he dejado el móvil por ahí, se lo he dejado a alguien, yo qué sé. Sí, la típica excusa. No, pero es verdad, lo que me da rabia ya es cuando encima tengo que responder por esas canciones que no son mías, no son mis elecciones, no me representan. Me pasó una vez que estuve en verano un mes con mi sobrino, que tiene 2 años, y de pronto pues mi playlist era La Vaca Lola y cosas del estilo, y me escribió un amigo y me dijo, excelente tu selección musical del último mes, y no sabía a qué se refería. Sonoro de verano. Sí, ya me metí y dije, hombre... Bueno, eso creo que es más justificable, pero hay cosas que, bueno, cada uno tenemos nuestros pequeños placeres y es verdad que en Spotify los expones mucho, si lo tienes abierto, que yo, por ejemplo, lo tengo en privado. La verdad es que es una forma muy bonita de conocer a la gente a través de las playlists y me sigue pareciendo un gran regalo, regalarle a alguien una playlist de Spotify. Tiene mucho menos romanticismo que los cassettes o las cintas, pero sigue teniendo... Ahora es un movimiento de ratón. Ahora es un movimiento de ratón, es arrastrar y ya está, ya está hecha la playlist. Antes tenía... pues un trabajo, tenías también que poner un poco, ¿no? Hacer gala de tus posesiones, de tus discos, de tus... Sí, de tus dotes técnicas. Claro, ¿no? Y ponerlo ahí, y era un tiempo, y era un trabajo, una dedicación. Era más, en general, más bonito. Y no es por caer en la nostalgia, pero es verdad que tenía ese toque extra de encanto, ¿no? ¿Sabes otra forma que he visto yo de declararse últimamente? Lo leí en un artículo en Estados Unidos, lo hacen bastantes jóvenes, es declararse a través de una playlist, pero con el título de las canciones, que los títulos de las canciones vayan transmitiendo un mensaje. Bueno. Pero eso es solamente buscar, está bien como... Bueno, eso tiene más trabajo, ¿eh? Eso... Sobre todo ahí se puede tirar un poco más de ingenio, ¿no? Claro, es más ingenioso, pero por ejemplo, nada que ver. A ti te lo habrán hecho 50 veces porque todos lo hicimos alguna vez y en tono el mea culpa, ¿no? Que es, al hacer un CD de estos, meter una canción con el nombre de la chica, ¿no? Que es el mayor cliché del mundo. Sí. Y antes había cierta... Pues oye, había que investigar en tu colección, acordarte, tirar de recuerdos. Sí. Ahora es meter en Spotify el nombre y ya está. Y ya está. Sí, lo del nombre era un clásico de estos CDs. A mí siempre me metían en la canción de Serrat, evidentemente. Yo al menos tengo una canción bonita, no como Susana, por ejemplo, que tienen que estar hasta las narices. Por Susanita, todo el rato. Pues la canción de Serrat sí me la solían meter en los recopilatorios. Además tiene una historia muy chula esa canción, no sé si la conoces. No, la historia. Conozco. Bueno, al parecer Serrat se enamoró de una azafata en un vuelo de Iberia que se llamaba Lucía y le compuso la canción a ella. Y él lo negó, pero luego no me acuerdo qué artista cubano, le leí una entrevista, ahí ahora no recuerdo quién había sido, y contaba que le preguntó por esta canción y le dijo, me parece la mejor canción de amor nunca compuesta, y contaba que él se lo confesó, que iba dedicado a una azafata de Iberia. Pero nunca más se supo. De hecho, su mujer se llama Mercedes, así que entiendo que la historia no prosperó. entiendo que lo niegue ahora, ¿no? Eso yo lo pienso mucho cuando el típico grupo o el típico artista que tiene que cantar una canción sobre un viejo amor y ya su vida es totalmente estable y tiene que volver y su canción que todo el mundo le pide y qué harto debe estar esa persona, ¿no? De volver a pensar en esa otra persona continuamente. Hay muchas historias de esas. Sí, muchas. Pues si te parece, vamos un poco a investigar tus canciones intensas, subliminales,
y con mensaje que has querido traer al podcast, al Hotel Jorge Juan. Veamos, ¿por cuál empezarías? Pues yo empezaría por la canción que yo creo que más escuché en mis años 90, que fueron Los Piratas. Bueno, el grupo que más escuché fueron Los Piratas. También porque localismo, regionalismo absoluto. Lobby gallego. Lobby gallego. Abel estaría muy orgulloso de mí. Y es Te echaré de menos. Toma ahí un mensaje subliminal. Sí, un poco directo, ¿no? Directo. Por ejemplo, Miki te lo dice que él le gusta que la canción empiece, el disco empiece bien por la segunda canción. O sea, que el primero es como una toma de contacto, un aperitivo, un tal, y no mandar el mensaje. Tú, directa a la primera canción, Te echaré de menos. Ya verás Boom. que la cosa va peor. Sí, o sea. La cosa va escalando. Sí, va escalando. Pues bueno, de Los Piratas me gustaban casi todas las canciones, pero bueno, estos discos dedicados a otra persona eran pretendidamente cursis, entonces pues yo metería esta canción del disco Manual para los Fieles, que era uno de mis discos favoritos. Y claro, Los Piratas tenía que estar siempre en mi recopilación, porque ten en cuenta que es un grupo que se presentaba en los conciertos diciendo somos los Piratas y somos de Vigo. O sea, ya está. Antes de tocar la primera canción decían siempre esa frase. Aparte de eso, sin ser de Vigo, Los Piratas e Iván Ferreiro posteriormente, yo creo que está en casi todos los CDs, en un 90% de los CDs que se han hecho en este país, por su no sé por qué, hay algo ahí en sus letras, también él en su forma de cantar, en el disco aquel de Canciones para el Tiempo y el Espacio se llama, ¿no? Sí. Ese disco, me acuerdo, lo reventó como en el año 2003, 2004, Sí. 2005, por ahí. Y todos hemos usado esas canciones. Yo era más del Equilibrio es imposible, ¿no? Que es como un poco más sutil, quizá. Que te echaré de menos. Pero era muy recurrente esa canción, ¿no? No sé, muy socorrida. Tenía unas letras maravillosas, Los Piratas. El equilibrio es imposible. Creo que es una de las frases que más han repetido de la historia del indio español. Y yo creo que tenían un poder bastante portentoso para poner voz a los sentimientos de una generación, que fue lo que nos hizo conectar con ellos tanto. Sí, ahora tenía ese toque poco como indie, cool, ¿no? Y luego es una canción muy asociada, no sé por qué, un grupo muy asociado, Iván Ferreiro también, al verano, ¿no? A las vacaciones, a la gente que veranea en Galicia, a la gente que veranea en Santander. Turnedo en Santander, suenan las discotecas y los bares de Santander y la gente se vuelve loca con esa canción. Entonces lo tengo muy asociado a esos veranos. Y luego estaba M, que M, si la otra persona se llamaba M, María, Magdalena, lo que ya fuera, está, ya lo tenías. Mercedes, ya estabas, ya tenías ahí algo, gracias Iván. Y el problema de M es que es una canción que me encanta, pero tiene un error gramatical que me obsesiona. Cada vez que la escucho, no puedo, tengo que pararla o me pongo nervioso, o tengo que decirlo, que es lo de que dice, M me abrazaba y se tumbaba encima mía, decía, mía, no de mí. Entonces lo del mía me ponía un poco nervioso, como talibán de la gramática. Ya, la verdad es que es un error bastante notable. No, pero lo piensas. Se escucha, nadie, sí. Nadie, ¿No? Igual lo hicieron a propósito. No, mi duda es, nadie se lo dijo o se lo dijeron y ellos dijeron, no, a mí me sale natural así, es mi forma de expresarme, me suena más auténtico así, que parecería coherente y respetable. Entonces ahí ya sí se la compartes con alguien que se llame por M. Pues igual fue eso, igual fue deliberado. Yo, de un poco algo parecido a Los Piratas, también tiré muchos CDs de Sidoní, que es un poco también esa misma... Algo parecido, esas letras un poco así. También un poco de jazz, un poco quizá más cursi, pero Duncan Du, a un minuto, Mikel Erenchun sobre todo, a un minuto de ti. A un minuto de ti, que suena un poco Stalker, ahora visto con perspectiva. Sí. A un minuto de ti, de una canción. ¿Te acecho? Sí, te acecho, te estoy vigilando tras los matorrales. Un poco es en la serie You. Sí, efectivamente. Segunda canción. Segunda canción, sube el nivel, ya verás. Pues mi segunda canción que hubiese metido en ese CD es I Don't Want Miss a Thing de Aerosmith, nada menos. Madre mía. Nada más y nada menos que la baladita rockera, pero sentimental. La baladita rockera y sentimental.
Me gustaba muchísimo esta canción, que no sé si recuerdas que fue compuesta para la banda sonora de Armageddon, de la peli. Bueno, si lo recuerdo. Bueno, si lo recuerdo. Para empezar, Bueno, para empezar no la compusieron ellos, que es un error que se suele no cometer. sabía. No, se la compusieron... Ellos, de hecho, estaban en la gira de su último disco, del disco Nueve Vidas, Nine Lives, y de pronto les llamaron y les dijeron, queremos que nos compongáis la canción para la banda sonora de Armageddon, y se la dieron. Y estaban un poco reacios al principio a componerla, y fíjate, fue número 1 instantáneo. Muy de XFM. ¿Sabes? Yo creo que las canciones que te subes a un coche y está sonando ya la radio nada más encenderla. Está siempre ahí esa Sí, canción. sí. En el CD este que ponen, el único que tienen, Sí, sí, sí. sale siempre. Y de hecho te voy a confesar aquí algo, que yo tenía el CD de la banda sonora de Armageddon, porque yo era muy fan de Aerosmith, Ajá. y tenía esa canción que me gustaba de Come Together, que era una versión de los Beatles en ese disco. Sí. Y es más, la última canción de aquel disco de la banda sonora de Armageddon era el diálogo de la escena entre Liv Tyler y Ben Affleck con las galletas. Sí, sí. Están ahí tumbados en el césped, están hablando con las galletas y le dice ella a él, ¿crees que ahora mismo en algún lugar alguien está haciendo esto mismo? Y él le dice, espero que sí, si no, ¿para qué diablo estamos salvando este planeta? O algo así. Y Imbatible. no voy a negar que alguna vez metí ese extracto al final del CD o algo así, para darle un toque así de escena bonita. Café para muy cafeteros, Lucía. Café sí. para muy cafeteros, esto que te estoy contando aquí. Sí, totalmente. Baladita rockera pero sentimental. Yo a veces ponía la de Hubas Tank, The Reason, Hombre, que también es muy de radio, sí. muy de radio fórmula. Y I Miss You de Blink-182, también, que eran gamberros, pero tenían esa canción como más bonita y decías, estos son como yo, parecen otra cosa, pero luego también tenemos sentimientos. Claro. Todo tenía su mensaje ahí. Todo tenía su mensaje. Bueno, yo también creo que hizo mucho por nuestra educación musical. MTV, no sé si recuerdas que por primera vez veíamos los videoclips, y los videoclips de las películas traían, bueno, de las canciones de las bandas sonoras de las películas, traían fragmentos de las películas. Por Yo supuesto. me acuerdo de ver el videoclip de esta canción y ver los fragmentos de Armageddon, y había ahí un doble papel, ¿no? Funcionaba como a dos niveles, porque se hacía publi y te dan ganas de ir al cine, y a la vez al ir al cine te dan ganas de luego escuchar el disco. Estaba muy bien. Yo, de hecho, también era otra labor artesanía. Cuando yo me grababa los videoclips en cinta y tenía que correr al vídeo para darle a rec, cuando salía una canción me gustaba en MTV y MTV2, que yo lo escuchaba mucho también, que era el número 45, me acuerdo perfectamente. Y además a mí el tema de los videoclips siempre me ha gustado muchísimo. Y es algo que se ha perdido un poco, ¿no? Ahora, bueno, sigue habiendo videoclips, pero que en esa época MTV era el principal vehículo. Sí, era nuestro precursor de YouTube, era nuestra forma de ver a los artistas. Y hay un tema que yo creo que podrías explorar en un podcast, que son los videoclips de las canciones de karaoke. Nunca has sido... ¿Nunca te has fijado... Y ver el salvapantallas del Windows, sí. ¿no? Pero hay escenas verdaderamente logradas. Hay directores amateurs haciendo eso, seguro. Así empezaron muchos de estos Spike Jonze, todos estos directores de videoclips, probablemente empezaran ahí con... Sí. Empezaron ahí, luego anuncios y luego videoclips y luego películas, pero primero empezaron con los karaokes. Pues empezaron. Yo es lo que más me fijo cuando voy a un karaoke, es en los videoclips que aparecen detrás de los rótulos de las canciones. ¿Eres buena en los karaokes? No, canto terriblemente mal. Yo soy espantoso. Y el SingStar aquel de la Play era terrorífico. Hubo una época se me iba la línea para abajo y para arriba todo el rato. Sobre todo no entendía qué había que hacer para que la línea se tuviera... Y una época que se puso muy de moda cuando ibas a casa de alguien, una fiesta y tal, y odiaba esa época. Odié la época del SingStar. Fui muy infeliz en esa época. Yo la verdad soy muy mala, pero depende del grado... Sí. Depende de lo avanzada que esté la noche, pues me atrevo menos o más. Muy elegante ha salido ahí. Sí, a ver, no sabía cómo decirlo. La canción número 3. Bueno, la canción número 3 es un clásico imbatible de esa época, que es La vereda de la puerta de atrás de Extremoduro. Vamos, Bien, me gusta. religión nacional. Era más, Extremoduro era muy de cinta, ¿verdad? Muy de cassette. Sí.
en los primeros años, al menos los míos, que era te pasaba un amigo de contrabando esas cintas. Tenía ese toque además un poco prohibido, ¿no? Un poco de extremo duro, de canciones con tacos, un poco así, de temas más sórdidos, lo que fuera. Y yo trabajé mucho extremo duro, me encantaba extremo duro. Y bueno, me sigue gustando mucho, la verdad. Yo también lo trabajé mucho. Fíjate que a mí, o sea, yo pienso en Extremoduro y escucho esta canción, por ejemplo, y soy capaz de oler el calimocho. Me recuerda muchísimo a mis... Proust escribió algo sobre esto, sí, efectivamente. Sí, ¿no? El famoso calimocho de Proust. La magdalena con calimocho. Pues me recuerda... Es que me provoca eso, el magdalena de Proust, me retrotrae instantáneamente a Vigo, a las tardes que pasábamos en la zona de Churruca, que es el barrio como de donde se desarrolló la movida de Vigo, que no sé si la conoces, pero fue paralela a la movida madrileña. Y ahí hay una serie de locales donde íbamos a pasar las tardes. Y ese olor que había al entrar, como a calimocho rancio en el suelo, me recuerda a Extremoduro. Ese disco, además, que era Yo, Minoría Absoluta, salió como en 2002, 2003, como en esa época, ¿no? Y tengo muy buenos recuerdos. Me acuerdo de la portada, que era un Cristo con 2 pistolas, que era un poco haciendo alusión, que tardé muchos años en darme cuenta, que era lo de la frase de le queda peor que a un Cristo 2 pistolas. Sí, justo. Y tenía ese disco también, Stand By, que también era muy de meter en un CD. Stand By, que era bebe rubia la cerveza para acordarse de su pelo, ¿no? Esa también Stand By... la usamos mucho. A mí esta canción me encanta la letra. Es que la letra es muy bonita. Sí. Pero sí, bueno, Robin Iniesta siempre ha escrito muy bien. Y eran canciones... Luego, cuando se ponía más directo, era un poco... Me gustaba menos, pero es verdad que tiene canciones... la de Salir Beber es maravillosa. Y muchas, suyas. Es que son himnos. Consiguieron hacer himnos en vez de canciones. La de Golfa me parece maravillosa. Aunque tenga ese nombre también un poco... pero era maravillosa esa canción. Entonces yo le decía al chico, como una regadera, que la hierba hace que vuelva a brotar y ahora todo campo ya. Era una forma preciosa de decirle no te vayas de mi lado. Y ya en la 3 ya estaba rendido el chico. En la 3 ya estaba presentándose en mi casa con un minuto de ti. Un ramo de flores. Como puedes ver, había bastante intensidad en mi playlist. Tiene que haberla. Claro. Tiene que haberla. Hemos venido a ser intensos. Yo también... Sí. Parecido a esto, yo era mucho de Marea, fui mucho de Marea. Oh, sí, de Marea también. Teníais canciones un poco como La luna me sabe a poco, Corazón de mimbre, que era como empezaba más lenta y luego subía. Yo Marea, me acuerdo, tenía un disco suyo grabado que eran dos discos suyos seguidos. Y ese disco lo estuve escuchando todos los días cuando iba al colegio durante 7 meses seguidos. Y también me recuerda, ahora lo que has dicho tú del olor, me recuerda al olor del autobús y del mar de Santander yendo al colegio. Pasaba también mucho que como tardábamos tanto en descargarnos un disco, lo escuchábamos en bucle durante meses. No cambiábamos. Había que amortizarlo. Entrábamos en obsesiones, en pequeñas obsesiones sonoras. Totalmente. La 4. Bueno, la 4 es otro gran clásico y yo creo que una de mis canciones favoritas, que ya era una obsesión cuando era adolescente y lo sigue siendo ahora, que es Wish You Were Here de Pink Floyd. Hombre. Tiene eso es el momento en el que dices, soy esta persona pero también bebo de clásicos, ¿no? No me alimento solo de novedades, sino también... Y además estaba ahí el tema del factor inglés. Sí, que era como... Ahora descifra la letra, porque claro, entonces no existía buscar en Google traducción, letra, canción, ¿no? Entonces tenías que escucharla, analizarla y captar las indirectas a través de... El factor inglés. El factor inglés, claro. Que también era un arma a doble fila, porque decías, a ver si está diciendo algo que realmente no sé qué está diciendo, ¿no? Claro. El toque ese de a ver si el que no lo está pillando soy yo, que no sea la primera vez que ocurre algo así. Seguro que hubo algún malentendido con esto, pero bueno, Wish You Were Here, pues no sé, es una canción, para mí es una obra de arte. Y me gusta meterlo en la 4, ¿no? Como yo también hacía eso, de repente metía una de Dylan, o una de los Kings, que me encantaban, o una de los Stones, incluso ya te ponías ya más estupendo y ponías de repente a Edith Piaf, ¿no? Decías... Bueno, yo eso nunca lo hice. Yo sí, decía, mira, de repente también yo...
he crecido escuchando esta música, ¿no? Soy así de cosmopolita. Te flipabas y metías a Edith Piaf A Edith Piaf. o algo así, o yo qué sé, o a Los Brincos, como en plan un poco irónico, ¿no? Como también Sí, me también gusta. había a veces ironía, pero no mucha, ¿eh? Yo era bastante directa, creo que con los CDs que regalaba. Sí, Pero sí. bueno, Wish You Were Here. Además, También Héctor Lavoe, un poco de salsa también ahí. Héctor Tu Lavoe. amor es un periódico de ayer. Cuando ya esos discos te eran de desamor, ¿no? Ujú. De venganza. También Lo- había de esos. Había discos de esos de vez en cuando, ¿no? Como estoy por encima ya, te he olvidado. Tu amor es un periódico de ayer, que parece una frase lapidaria. Y tanto. Y Sí. además, muy bonita esa Sí. frase, sí. Wish You Were Here, que la regalábamos como a nuestros enamorados, porque pensábamos que era una canción de amor, pero de amor de pareja, y en realidad la compusieron como homenaje a Syd Barrett, el miembro de Pink Floyd que bueno, que las drogas le hicieron perder la cabeza y dejó la banda. Que por cierto, no sé si sabes que Syd Barrett escribió un libro de historia del arte, era un enamorado del arte. No sabía eso. Pues sí, sí, sí. Y entonces pues la canción va dedicada a él, era un homenaje a su figura trágica. ¿A ti no te ha ocurrido muchas veces que has escuchado una canción tantísimas veces que de repente ahora, a día de hoy, con nuestra edad, te das cuenta del mensaje que de verdad iba esa canción? Y de repente dices, Sí. espera, que está hablando de drogas. O Sí, 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 sí. tío, está hablando de... Me pasó con Esto es una metáfora de no sé qué. Y dices, pero ¿cómo no me he dado cuenta hasta ahora? Me pasó con una de Nena da Conte, ¿no? Que pensé que iba... ¿Cuál era esa canción? Que pensé que iba dirigida a un amor, iba dirigida a una hija que perdió o Sí, algo sí, así. sí. No sé si me lo estoy Tenía tanto que darte, ¿no? Era la Sí, tenía canción. que tanto que darte. Yo pensé que iba dirigida, pues eso, a un Sí, pero- rollo que terminó y en realidad el mensaje era mucho Claro. más profundo del No que... pasa muchas veces. que yo Agárrate a pensaba. mi María de los secretos, realmente También. era su hija. Era que estaba agobiado y quería que durmiera su hija con él y que le hiciera un poco de compañía. Y tú crees que María era su novia, mujer, lo que fuera. Bueno, yo incluso llegué a pensar que era la droga. Sí, también. Pero ahí se juega un poco con el despiste, ¿no? Con la interpretación. Pero cuando hay alguna metáfora o algo así que dices, a lo mejor las has cantado desde pequeño, alguna, yo que sé, de Sabina, Sí, y de pronto de repente caes. dices, que esto es, pero ¿cómo no me doy cuenta hasta ahora? Como soy de pardillo, ¿no? Sí, sí. Es como estos vídeos que salen ahora como que te enseñan a cómo utilizar las cosas, yo qué sé, esta parte de las tijeras está ahí para... Sí, sí, la tapa sí. del Wally Bic Sí. y dices, ostras, llevo 34 años de mi vida usando Sí. mal todo. No, también había una canción que me encantaba, Another Girl, Another Planet, Mm. que o sea, la escuchas y dices, claro, todo va de lo que va. Y tú crees que es una canción de amor y Total. una chica. Y tardas a lo mejor 12 años en darte cuenta de, espera. No, eso está bien, ¿eh? Escuchar las canciones y escuchar otras lecturas diferentes de ellas. Sí, sí. La quinta. Volvemos al indie nacional. Y bueno, he elegido ¿Qué puede hacer de los planetas? Porque creo que fue la primera canción con la que yo me enganché a los planetas, que tuve una obsesión tremenda con los planetas en mi adolescencia, sobre todo en los primeros años de universidad. Y no sé, yo creo que al indie español le faltaba como un grupo bastante contundente, influyente, y los planetas llegaron para ocupar ese lugar. Porque ya el indie pues tenía algún representante por ahí, yo qué sé, Dover, por ejemplo. Me acuerdo que ya lo petaba bastante, pero los planetas fueron como llegaron y se consolidaron instantáneamente. No sé, a mí siempre me gustaron mucho las letras, sobre todo. Yo no, o sea, Cuando la entendías, ¿no? cuando la leía más. Había ahí un ejercicio además de descifrar lo que decía totalmente. Jota, entonces era bonito cuando la entendías bien y decías, mira. En el colegio algunas de mis amigas, sus hermanos mayores escuchaban los planetas. Yo me metía con ellos, ¿no? Como si no se les escucha nada, no se entiende. De repente, boom, te das cuenta que te encantan los planetas, ¿no? Y probablemente esa chica también, ¿no? Y todo. Sí, eso ocurre. Sí. Y nada, bueno, pues los planetas obviamente tenía que estar en mi CD recopilatorio. La que puedo hacer es muy bonita. Además, y lo que me hace gracia es que mucha gente estuvo mucho tiempo sin entender realmente lo que decía cuando dice, he pasado por tu casa 20 veces y siempre voy y ahí era el amador, pero mucha gente, yo nunca entendí lo que decía. Por si apareces, ¿no? Y siempre voy al Amador por si apareces, que es un bar de Granada, sí, creo. un bar de Granada. Estuve años
sin entender lo que decía. Al armador, al no sé qué. Siempre cuando llegaba a esa parte decían, por si apareces. Bueno, yo soy una persona que tiene un don especial para inventarse las letras de las canciones. Y yo creo que, y había veces que entendía también al paredón, por si apareces, y yo decía, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ir al paredón por si apareces? Digo, ¿qué clase de relación tóxica tiene esta gente? Y luego ya entendí que era... Pero esto lo entendí cuando luego lo busqué años más tarde. Sí, pero a lo mejor pasaron la historia de la canción, claro. Sí. Buena lección los planetas, sí. Y luego también mucha gente ya metían en el CD ese de Desamor, metía la de Santos que yo te pinté, demonios se tienen que devolver. Es que yo creo que Los Planetas es la canción, o sea, el grupo que mejor le ha cantado al desamor de la historia. Y luego estaba ya la de Pesadilla en el parque de atracciones, quizás demasiado directa. Sí, eso ya demoledor. Pero era maravillosa, pero tenía ese toque de humor de por mí puedes hacer lo que quieras, colgarte de un pino, tal, que era genial, era maravillosa esa canción. Me acuerdo que el videoclip era ellos en un kart, con karts en una carrera en un sitio de estos. Y me encantaba. Otro artista que le canta muy bien al desamor es Soel. Tiene también canciones muy directas. No me desearía nunca que me mandaran alguna de esas canciones. Son maravillosas, pero tienen mensaje ahí duro. La siguiente, ¿con cuál te quedas ahora? ¿Ahora cuál viene? ¿Cuál es tu...? Volvemos a la fase de que sepas que escucho internacional. Estoy puesta. Que estoy puesta. Es que en mi casa, bueno, todo es herencia paterna, casi todo. Se escuchaban también mucho los Pixies y entonces pues he metido Where is my mind. Que era la banda... Yo también lo usaba mucho eso como meter canciones de bandas sonoras, de también. Películas, y esa era el final del Club de la Lucha. Entonces, que el Club de la Lucha a mí me pegó muy fuerte con ella, sí. Año 99, y también la usaba porque además era como... Te meto esta canción que a lo mejor has escuchado en la película y no te has dado cuenta, y aquí la tienes, ¿no? Como... Claro, y además tienes ahí el toque de soy cinéfila, que lo sepas. sí, también va por ahí. Aunque no esté en este disco, que sepas que he visto esta película y que me gustó. Sí. Oye, pues esta canción tiene una historia loquísima. No la conozco. Loquísima, porque yo también pensé que era una referencia, yo que sé, a las drogas o a, no sé, Where is my mind. Y es que Black Francis, un viaje a las... Bueno, esto lo leí en una entrevista, ya no me acuerdo cómo era la historia exactamente. Creo que era por el Caribe, que se fue a bucear y de pronto le persiguió un pez enorme. Y le entró como una locura y la experiencia le asustó muchísimo y por eso en la canción salen esas voces como wow, sí. Porque le recordó, o sea, la compuso pensando en esa experiencia traumática con el pez gigante buceando en el Caribe. Pues efectivamente, pues vale. Nunca hubiera dicho que era dedicada a un pez en el Caribe gigante. ¿No, verdad? Pues fíjate. Bueno, mi siguiente canción también es una banda sonora. A ver. Es Exit Music de Radiohead, que sonaba en Romeo y Julieta. Otro día justo hablaba de esa película, de la de Baz Luhrmann, ¿no? Uh-huh. La verdad es que solo la vi una vez en mi vida. No elegí esta canción por la película, por la verdad. La elegí porque también otra de mis obsesiones vitales durante años fue Radiohead, que lo escuchaba en bucle sin parar. Y bueno, todo el disco de OK Computer me parece magistral. Y esta canción me gustaba mucho. No sé, no es de las más típicas, digamos, pero a mí me encantaba. A mí me gustaba de ese disco que mencionas, me gustaba mucho No Surprises. Ah, también, bueno. Esa me gustaba mucho la canción. Pero ese disco sí que fue un antes y un después para mucha gente. Y luego es curioso, hace poco sacaron un libro sobre esto, de cómo este disco cambió y cómo influyó a mucha gente posterior. Y cómo fue un antes y un después en la música. Sí. Sí. Buena lección. Tampoco tan intenso, ¿eh? Has bajado un poco el volumen ahora, has bajado un poco el nivel. Sí, la verdad es que empecé fuerte. Sí, pero ahora sé que es un momento valle ahora, ¿no? Y para hacer un repunte ahora. Ya verás, para ahora luego vienen cositas, pero... Luego vienen curvas. Luego vienen cositas. O sea, como dicen ahora, se vienen cositas. Pues voy a seguir con, a ver qué te parece, con Don't Speak. Ah, la de No Doubt. Hombre, esa con fue Stephanie. También... Me acuerdo que en aquella época fue un bombazo esa canción. Sí. Que yo estuve unos meses pensando que era Madonna. Porque el videoclip lo veía como un poco de lejos y era como ese
rubio, tal, y pensé que era Madonna al principio. Tenía más como un lunar o algo así, y pensé que era Madonna. Pues, bueno, un temazo. Sí, igual esta canción, que le compuso Gwen Stefani a su exnovio. Pero que era el bajista o algo así, ¿no? Que lo dejaron. Y creo, de hecho, bueno, esto no lo sé a ciencia cierta, pero creo que la letra al principio era distinta y cuando lo dejaron cambió la letra de la canción. Ah, qué bueno. Luego se casó ella con el cantante de un grupo que se llamaba Bush, me acuerdo. O sea, que transformaron una canción que iba dirigida a un desamor, a una ruptura, en qué pasaría si la banda se rompiese. Ah, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Y salía Y él sin camiseta o algo así. Y de hecho yo pensé durante muchos años que la canción iba de eso, de la posibilidad de que la banda se rompiese y luego me enteré que iba dedicada a su exnovio, pero bueno. Con esta canción meto ahí un poquito de caña, o sea, bueno, que sepas que no lo tienes todo tan hecho. a pesar de lo que has podido deducir en las anteriores 8 canciones, ojo, no te relajes. No... Ojo, no te relajes, que estamos allá a mitad de tabla y puede pasar de todo. Yo de este tipo, de esa época y un poco me recuerda un poco, metería alguna de Counting Crows que yo lo escuchaba sin parar y me encantaban esas canciones y la forma de escribir que tenía Adam Duritz, que era como músico me fascinaba. De hecho les fui a ver en Nueva York y tiene también un poco ese tono de esa época 90 y pico MTV. Y también tenía mensajes ahí potentes en algunas canciones. Y eran muy bonitas. Yo he usado mucho Counting Crows para expresar mis emociones. Sí, eran canciones para escuchar con el diccionario en la mano de inglés a español. Sí, aparte, por ejemplo, la forma de escribir de Counting Crows era un poco, no sé cómo decirlo, si onírica o de esto, letras un poco extrañas que a veces no entiendes de todo, como puede ser como Vampire Weekend ahora mismo. Y yo me acuerdo Hard Candy, que era una canción que me encantaba, que abría el disco del mismo nombre. Me encantaba esa canción, la usaba mucho. Más era muy veraniega, mi cabeza era muy veraniega. ¿Tu siguiente canción? Va, otro clásico. Es que la verdad es que no estoy trayendo nada súper original. No, pero es que esta era la esencia claro, de los CDs, yo creo. Claro, no era ir de original, era bueno, escogerlo bien, jugar y meter ahí tus mensajes. Bueno, pues La flaca de Jarabe de Palo. Oh. Es mi novena canción, que yo creo que en el verano del 97, que creo que fue cuando salió, la cantábamos todo el mundo esa canción. Vamos. Absolutamente todo el mundo. Me acuerdo que salió en un disco que se llamaba Carácter Latino, sí, que lo patrocinaba Ducados, nada más y nada menos. Entonces se producían estas cosas, ¿eh? Sí, y yo me acuerdo que me compré el 1, el 2 y el 3 de Carácter Latino. Y yo descubrí esa canción así, que era un poco como esa época también con Pepsi, ¿no? Con esos CDs de Generation Next, que eran que la marca lo usaba para posicionar a grupos y de repente de a conocer. De ahí salió Dover, creo, también. Sí, salió Dover, los de Undrop, que eran Train, la canción esa. There is a train, ¿no? There is a train. Ah, sí. Leaving tomorrow. Sí, no sabía que habían salido de ahí también. Sí, había muchos. Aquel disco era maravilloso, que también salía 7 notas, 7 colores, había de todo. Molotov, yo descubrí Molotov ahí también. Y aquel disco en el que salía Jarabe de Palo fue me acuerdo perfectamente del anuncio en televisión de Jarabe de Palo, de ese disco. Pues fue, yo creo que un disco que escuché en bucle yo también durante ese verano seguro y el verano siguiente probablemente también. Y esta canción me parece preciosa, me parece súper bonita. Además, hace poco vi una foto de La flaca, de la chica a la que le dedicó la canción, y es tal como, y me pareció como tal y como me la imaginaba en mi cabeza. Una cubana espectacular, guapísima, que conoció y se enamoró de ella visualmente y le compuso la canción. Pues es un temazo absoluto. Yo creo que además me acuerdo perfectamente al poco de salir que mi tío me dijo, esto dentro de 30 años lo vas a seguir escuchando y estamos ya ahí al lado. Pues sí, la verdad es que sí. Yo a veces me sigo poniendo esta canción. Sí. Buena elección. La siguiente que te... Vale, la siguiente, otro clásico que es Como camarón de estopa. Hombre, aquel disco también fue una locura, ese disco de Estopa. Buah, es que
Es que era poesía pura las letras de las canciones de Estopa. Y es que me las sabía como la tabla de multiplicar. O sea, no me sabía tan bien nada en mi vida como las letras de las canciones de Estopa. Yo, de hecho, a Estopa también los conocí en un carácter latino con la canción de Suma y Sigue. Y luego vino como ese bombazo de aquel disco, que Brutal. fue terrible. Fue una cosa muy bestia. Además, creo que fue uno de mis primeros conciertos a los que fui con un chico, cuando actuaron Estopa en Vigo. Y me acuerdo mucho de ese concierto. Las primeras veces, siempre te acuerdas de las primeras veces. Claro. Pues mi primer concierto con un chico fue uno de Estopa que actuaron en Vigo. Y nada, y es que Que no somos los Estopa y somos de Cornellá, dijeron al salir. podrían haberlo dicho, sí. Esta canción me parece brutal. Y además, no sé, la letra. Es que yo creo que lo que nos conectó tanto con Estopa eran esas letras. Esas canciones tenían unos mensajes súper potentes. Sí, y también la mezcla de estilos un poco. Sí, también. Tenían ahí, pues, por ejemplo, como Camarón, seguramente hizo conectar a muchos chavales con la música de Camarón sin pretenderlo o pretendiéndolo. Pero yo, por ejemplo, exploré a Camarón después de la canción de Estopa. Me acuerdo de aquel disco también tenía la de Exiliado en el lavabo, que era como una canción Sí. sobre un amigo suyo con problemas. Y era también, me acuerdo de escucharlo. Me acuerdo de escucharlo en el coche de un amigo mío que tenía el minidisc ese que se conectaba al coche con una cinta. Sí. Y me acuerdo de escucharlo ahí y decir, bueno, vaya letra, más tétrica. Ya. Pero tenía ese disco tenía esos... Y luego tenía ese puntito canalla, que Sí, también por mola. supuesto, por supuesto. En la canción esta, en Como Camarón, fue censurada, si mal no recuerdo, porque incluía la palabra cocaína, que creo que la tuvieron que cambiar por cosa fina. Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, pues ese La puntito... vecina que vendía cosa fina. Claro, ahora sé lo que era la Sí. cosa fina. Era cocaína. No era perejil. No era azúcar ni sal. Creo que no me estoy inventando esta anécdota. Me suena haberlo leído, pero bueno, ya nos corregirán si me la estoy inventando. A mí me gusta pensar que es así, ¿eh? Hombre, Que era cocaína en vez de cosa fina. la dejaban votando también, ¿eh? O sea, decir, Sí. que si no es eso, me sorprendería mucho y dijera, no, vendía otra cosa, ¿no? Pues sería una sorpresa. Bueno, ahora, como verás, en la canción se sube bastante el nivel. A ver, Y meto a Scorpions con Still Loving You. fuera caretas ya. Claro, ya estamos, ya Te he sacado una sonrisa con Estopa y ahora, boom, Scorpions. Cuando Sí, no te lo esperas. Es que yo creo que estos CDs también eran muy variados. Metíamos un poco de todo. Claro, es como... Era todo, nada tenía que ver. Es como un buffet de un hotel, ¿no? Que Correcto. Aquí te puedes encontrar cualquier cosa. Es como el plato que llevas a la mesa del desayuno de un hotel. Exacto, Hay de estos son todo. todos mis problemas emocionales aquí reunidos. Me gusta mezclarlos de vez en cuando y esto es toda mi cultura musical. Pero que sepas que te estoy mandando todo el rato un mensaje de me gustas, que quede claro. Bueno, pues Still Loving You en realidad no es una historia de amor, es una historia de quiero recuperarte, pero el mensaje de amor está ahí. Entonces, bueno, pues... Me gustaban mucho a mí las canciones de desamor, pero qué tonto fui, cómo no me di cuenta, yo era quiero... Esas eran las mejores, el comeback, ¿no? Sí. La remontada, ¿no? El volver, la reconquista, eso me gustaba mucho a mí, ese género, el de qué tonto fui. Sí, que Además, una vez imploro una segunda oportunidad. Claro, qué ciego estuve, no lo vi, no lo aproveché y ahora me doy cuenta cuando estoy aquí solo en mi casa muriéndome del asco. De lo que perdí. Claro. Ay. Que no sé si has escuchado el podcast de Winds of Change, que me lo recomendó aquí Emilio Mediavilla y justo había leído alguna vez algo sobre él, pero que es fascinante, es la historia sobre la canción esa de Winds of Change de Scorpions, que realmente se dicen y va sobre la investigación que realmente lo compuso la CIA, la letra, en la época después como de la caída del muro de Berlín. Qué bueno. Para mandar mensajes, un poco como estos CDs, pues querían hacer eso con una canción de los Scorpions. O sea, créeme que no, tú y la CIA tenían más en común de lo que crees. Usé los Scorpions para mandar mensajes. Y el podcast lo hizo Patrick Radden Keefe, que es el que ha escrito un libro muy bueno que se llama No digas nada, sobre el IRA, que ha estado entre los más vendidos. Buenísimo, me lo leí hace un par de meses. Pues el podcast
te lo recomiendo porque es él hablando con un amigo suyo que trabajaba en la CIA y entonces empieza a investigar, a tirar del hilo. Y se Es tira muy mucho del hilo. sorprendente. No, es fascinante. Qué Yo bueno. me acuerdo de escucharlo de viaje en trenes y me tenía totalmente enganchado el podcast. La historia es muy, muy curiosa y de esto que dices, no puedo creer que la CIA haga estas cosas. Pues sí, Imagínate, la hacía mandando mensajes en las canciones de Estopa. quiero recuperarte. Bueno, número 12. Número 12. Que después de Scorpions me espero cualquier cosa, la verdad. Pues sigo intensita. Sigo intensita porque meto a Natalie Imbruglia, perdón, con Thorn. Buah. Hombre, Estuve enamoradísimo de Natalie Imbruglia. Pero enamorado. De póster en la es habitación. que era tremenda. Era guapísima. Guapísima. Y más esa canción Mm. que iba como ella un poco desarreglada, con una sudadera, me acuerdo, con una Sí. camiseta como una especie de dragón o algo así. Sí, sí, sí. El videoclip de Thorn me encantaba. Salía ella con el pelo corto. Sí, Está guapísima. Y luego salió en Johnny en English Johnny English, fui a verla. correcto. solo por Natalie. Oye, fue un taquillazo esa peli. Y no hizo más que conquistarme más, aunque saliera en Johnny con Mr. Bean al lado. No hizo más que enamorarme más. Fui a verla solo por Natalie. Sí, sí, sí. Y aquella canción, me acuerdo, fue también un bombazo. Era muy buena. Fue un bombazo total, sonaba a todas horas en las radios musicales. Sí, sí. Y bueno, yo obviamente me la ponía mucho en casa, así que en mi CD seguramente estaría. Sí, Natalie, ¿eh? Natalie. Ay, Natalie, ¿eh? Se ha abierto una vieja herida de la que no sé ahora cómo se cierra. Te ha abierto una compuerta, ¿eh? Efectivamente, que pensaba sellada aquí dentro, que había sepultado bajo otras canciones. Te vas a poner pero- Johnny English esta noche. No, sería tocar fondo, ¿no? Eso. Sí, sí. John English. Yo fui al cine por ti, Natalie. Efectivamente. Bueno, número 13. ¿Qué tenemos? Tenemos a otra de mis grandes obsesiones vitales, que fue Oasis. Bueno, Como puedes ver, mi original no era yo en mi adolescencia, pero bueno, es que Oasis marcó mucho mi adolescencia, sin duda. Y la canción que a lo mejor yo pondría, porque es una de mis favoritas, es Champagne Supernova. ese comienzo Hmm. con el ruido del mar como chocando contra la orilla me trae tan buenos recuerdos y me pone tan de buen humor cuando suena. Es típica canción que solo escuchar eso ya sé que es Champagne Supernova y que me va a poner, me eleva, me pone de buen humor y me despierta, me saca una sonrisa enseguida. No sé si viste un vídeo que publicó Liam en marzo, de cuando ya empezó el confinamiento, tocándola en su casa. No lo vi, pero tengo uno de mis mejores amigos de la universidad, es un tipo fantástico y de estas personas que se ha quedado atrapada en lo que le gustaba, ¿no? Entonces todas las semanas Un poquito yo también. me manda por Instagram vídeos de Oasis en directo de los 90, de cuentas súper extrañas que hay por todo el mundo. Hay un montón de cuentas No, de un montón, nostalgia de un Oasis. Y mi amigo me manda todas las semanas un par de vídeos o tres de una canción de Oasis con sus chubasqueros, con la parca, con esa actitud de Liam y Noel. Eran... Esas camisetas del Manchester City. Es que la estética Sí. buah, es brutal. Sí, y no sé, esa actitud que tenían como de andrajosos y de que cantaban sobre vivir para siempre, fumar, la mala vida, y todo eso era divertidísimo. A mí me encantaba. Y yo he sido muy, muy de Oasis. Muy de Oasis. Tenía ese punto un poco irreverente que me divertía. Yo de hecho tenía una foto suya que salen los dos como abrazados por el... Bueno, creo que sale Noel cogiéndole por el hombro a Liam. Y van los dos con la camiseta del City y la tenía en mi habitación puesta. Esa foto. Ay, maravillosa. La habitación de... Las paredes de mi habitación también eran dignas de ver, ¿eh? Había ahí de todo. Bueno, a mí me encantaba ver las decoraciones de los demás, porque aparte también era como eso, ¿no? Meterte en ese universo tuyo y tenías Sí. de un solo vistazo que ver lo que a esa persona le gustaba, ¿no? Y me encantaba fijarme en las películas, los pósters de la gente, de qué músicas, qué grupos ponían, cómo lo decoraban. Todo eso me encantaba en las películas y las series, fijarme en esas tonterías. Sí, es que era desnudarte ahí viendo los pósters. Y tenía una época que tenía también de Carlos Moya.
Me gustaba mucho Carlos Moya. Inesperadísima declaración de amor Sí. a Carlos Moya. Yo qué sé. Bueno, siempre te ha gustado mucho el tenis, ¿no? A ti. Sí. Y Carlos Moya, a lo mejor Sí. Carlos Moya vino antes que el tenis y ahora... Creo que empezó ahí con Carlos Moya, Ferrero, tenía ahí... Pero Carlos Moya era sobre todo. Entonces tenía a Gustavo López, que era mi ídolo del Celta, y a Carlos Moya. Y luego ya, pósters de persona normal, pues eso, música o cine, pero tenía ahí mi parte friki fan. Ujú. Gustavo López, Carlos Moya, Oasis, la habitación de una serial killer, probablemente. Sí, por eso te digo que mi habitación también era digna de ver. No, todas las habitaciones tenían... Tenía sobre parte todo la puerta del armario empapelada por dentro, con pósters de todos ellos. Qué bueno, qué bueno. Yo me acuerdo de la de Champagne Supernova, salían también en The Office, la serie esta que Hombre, yo vi y y yo también. Bueno, de hecho te voy a confesar que la vi 2 veces. Hombre, me parecen pocas, me parece de amateur. Pero que descubrió mucha música de ese estilo, a ver, pero no tipo Oasis, pero mucho indie americano, como lo quieras llamar, que era desconocido en aquella época. Pero salía en la serie y de repente era pues Death Cab for Cutie, me acuerdo, The Killers, yo los conocí un poco por esta serie, o Rock Sí, Wave. tenía una banda sonora muy buena. Sí, las cogían muy bien y me acuerdo de los CDs que yo me pasaba con mis amigos con aquellas canciones. El meme este de ¿veías la serie por la trama? La trama en la banda sonora. En realidad la serie tenía pues el típico enganche facilón. O sea, era una serie fácil de ver. Sí, no, absolutamente. Pero vamos, ya te digo, yo recaí, la vi 2 veces. Pues la historia de cómo compusieron esta canción está en el documental Supersonic, no sé si lo Sí, viste. lo vi. Sí. Lo vi. Me gustó el documental. Además, te despierta un poco esas ganas de que vuelvan, ¿no? Algún día. Nos pasa continuamente, yo creo, a los fans de Oasis. Todavía tenemos la esperanza de que vuelvan. Aunque creo que sería peor, creo Ya, que es mejor pero- dejarlo ahí en el pasado. Pero fíjate que yo no me pasa habitualmente con otros grupos, que para mí que no vuelvan, pero con Oasis sí que tengo esas ganas o ese interés de un último concierto, aunque sea. De hecho, se mandaron un mensaje en Twitter, Sí, Liam sí. Gallagher con su tono habitual, como que le decía, déjate tonterías y vamos a grabar. Pues tú imagínate que vuelvan como el gran concierto después de la pandemia. Claro, sobre todo teniendo eso en su poder, el poder hacerlo, Qué mejor momento para hacerlo, ¿no? me parecería algo... pero vamos, yo te digo que solo pueden inaugurar los Juegos Olímpicos con eso, de Tokio o algo así, si quisieran. Además, en Japón eran súper grandes ellos. Sí. Y podrían hacer algo así, un multiconcierto en Wembley o algo así, y sería apoteósico. A mucha gente, te guste o no Oasis, te resultaría divertido. Si eres de los que era más de Blur, que yo nunca entendí esa disputa o esa edad, pero Yo era más de Oasis. no, a mí me gustaban los dos y que se llevaran mal a mí me daba igual. Damon Albarn y este. Pero dices, pudiendo hacer feliz a tantísima gente, me sorprende que se resistan, más siendo hermanos, que dices, tampoco tendría que haber un entendimiento a un momento. Pero bueno, yo creo Sí. que en parte su mito también bebe mucho de la disputa. Y lo que tú dices, hay mucha gente que no les interesa musicalmente, pero sí les interesa Claro, por claro. el tema de su disputa personal. Sí, la verdad es que sería apoteósico. Aunque les odies, solo por verles que puedan fracasar en eso, o que se resulte indiferente a la gente, solo por eso te gustaría que se reunieran. Todos tenemos además un favorito, yo creo, entre los dos, ¿no? Sí, yo, fíjate, siempre fui mucho más de Liam. Me parecía más divertido y más... Incluso más... con más estilo, más carisma. Pero últimamente he escuchado cosas de Noel y me ha hecho mucha gracia. Me parece un tipo con humor y le he cogido más simpatía. Aunque musicalmente, no sé, me divierte menos que ahora Liam Gallagher en solitario. Yo soy el pro Liam. Sí, ¿no? Ya me desnudo ya totalmente y lo confieso. Sí. Me parece muy bien. La siguiente canción que tenemos... Bueno, ya verás. Esta es brutal. My Sarona de Knack. La tengo muy asociada. Sarona. La tengo muy asociada a un anuncio de coches, me acuerdo. Ah, sí, sonaba un anuncio. No Sí. recuerdo yo eso. Es que era eso yo también tenía un CD de anuncios y me acuerdo que era que tenías asociado de repente una canción a una marca. Pues yo creo que esta canción la escuché en bucle durante
muchísimo tiempo. Me gustaba mucho. A mí me gustan además mucho las canciones en las que hay un ligero tartamudeo o titubeo, ¿no? Una repetición. El mamá, mamá, mamá y Sharon, eso me gustaba. El toque ese. Eso para cantarlo en los karaokes es fatal. No, bueno, a mí cualquier cosa que me den, ya me encargo yo de destrozarla. Pero buena elección, My Sharon, además, así como para ir a... Sí, ya está acabando el CD, entonces pues hay que meter ahí uno un poquito más animado, ¿no? Sí, No van a ser todo baladas. efectivamente, me gusta, Claro. me gusta. Y para acabar, ¿qué tenemos? Bueno, para acabar, tengo la última y luego el bonus track. Sí, claro, por supuesto. Vale. Me gusta el bonus track. Pues para acabar tengo, pues todos tenemos nuestro punto, nuestra filia, ¿no? Personal, punto hortera, y el mío era Supertramp, que me fascinaba Supertramp. También tenía mucho que ver con mi padre, porque a mi padre le encantaba Supertramp y nos lo ponía siempre en casa y en los viajes en coche que hacíamos. Y Supertramp, bueno, es que me lo sigo poniendo ahora mismo a menudo. Ha estado ahí siempre presente en mi vida. Entonces he elegido The Logical Song porque me parece que tiene una letra cojonuda. Y además... Madre mía, ya diciendo tacos ya de... Sí, no, es que con Supertramp me pongo. Me la aprendí de memoria y me creía muy guay por saber toda la canción, porque es una letra que habla muy rápido y tiene un montón de adjetivos. De hecho, tiene muchísimos adjetivos la canción. Y me la aprendí de memoria y a veces la cantaba como fardando. Mira, ¿cuánto sé de inglés? No, pero es verdad que hay grupos que de repente han caído un poco... Lo que tú dices, que ya parece como un guilty pleasure o un toque horteril, ¿no? Y me parece injusto a veces. Y Supertramp, o por ejemplo, se me ocurre Dire Straits también, ¿no? Como que a la gente le parece un poco... como Hombre, que ya no molan. es que aunque sean clásicos, hay que reivindicarlos. Money for Nothing, me acuerdo. Joder, tienen calidad y Supertramp indudablemente la tenía. Lo que pasa que es verdad que ahora pues la gente lo asocia a un punto un poco hortera, ¿no? Bueno, al menos lo que me han dicho. Sí, ese toque ochentero, ¿no? Sí, yo cuando digo O que me gusta noventero. Supertramp, Sí, no sí, me... No encuentras en el otro lado Sí. la complicidad que esperabas. No, me suele pasar. Y Supertramp me gustaba tantísimo que evidentemente en mis recopilatorios tenía que estar porque era una forma de decir, pues esta también soy yo. Que sepas que me va Estopa, pero también me va Supertramp. Soy así, soy una persona ecléctica, ¿no? No me conoces realmente. Soy Claro, insondable, soy un misterio, ¿no? con Supertramp. Supertramp me parece un buen toque, Supertramp. Un toque además alegre. Sí, bueno, la canción tiene o sea, cuando empieza, simplemente escuchar los primeros acordes, yo ya me vengo arriba. De verdad. Me pasa con pocos grupos, pero con Supertramp, no sé si es por la misma nostalgia ligada a mi padre que me sucede. Sí. ¿Y qué tenemos ahora en el bonus track? Pues mira, en el bonus track tengo... nosotros, no sé si sabías que en la televisión, en la TVG, en la televisión gallega, teníamos un programa infantil que se llamaba el Sabarín Club. Era como el Club Megatrix, pero de ¿Cómo se Galicia. Sabarín Club. Sabarín. Sabarín es jabalí en gallego. Y bueno, de hecho los presentadores eran dos jabalís de dibujos. Y Sabarín Club, aparte de ser el programa infantil en el que nos iban poniendo los dibujos animados típicos, pues Doraemon, todos los dibujos que veíamos todos, entre serie y serie ponían videoclips de canciones diseñadas específicamente para Sabarín Club. Y fue la leche porque fue increíble lo que consiguió Sabarín, porque no eran canciones dulcificadas ni canciones que sonaban a Disney, eran canciones de rock y de punk. Entonces los niños en Galicia crecimos con canciones de Herederos da Cruz y canciones súper potentes, incluso punks, esto te diría, y fue toda una educación musical. Además fue una inmersión lingüística en el gallego, y yo creo que Sabarín Club hizo muchísimo más por el gallego que muchas clases de colegios. Y tenemos todos unas referencias musicales en Galicia del Sabarín Club. Podemos decir que fue vuestra bola de cristal. Totalmente. Y además es que molaba mucho porque nos trataba como adultos. Yo siempre he odiado bastante adultos que tratan a los niños con infantilismos innecesarios, y el Sabarín Club nos trataba como adultos y nos ponía canciones que eran loquísimas y que no eran para nada canciones infantiles o lo que tú asocias a canciones infantiles. Y crecimos con ellas y vamos, hay verdaderos himnos en Galicia ligados al Sabarín Club.
¿Y eran canciones específicas para el programa? Sí, específicas. Ponían entre Doraemon y Shin-Chan ponían una canción y con su videoclip y... ¿Sobre jabalíes? O No, había de la temática todo. era libre, ¿no? De hecho, la canción que he elegido es una de Aerolíneas Federales, Hombre, que es No todo es lo que parece, no todo es lo que parece, amigo, que es un temazo. Aerolíneas Federales es de no me beses en los labios, no ves que me haces daño. Correcto, pues esta canción la compusieron para el Sabarín Club y es un subidón. Entonces, como yo la pongo y me recuerda mucho a mi hogar, a Galicia, y además es súper animada y pues como colofón, en plan, terminar en lo alto, ¿no? Sí, sí. Mm. Pues Y el guiño gallego, además. qué bonito sería ahora un reencuentro de músicos gallegos haciendo un CD sobre esto, ¿no? Parecido, ¿no? Sobre Sí, Sabarín. pues O sea, sería... todos, Soel, Ferreiro y más, que con vosotros ahí haciendo los coros, ¿no? Como estos discos benéficos, ¿no? Que sale gente... Buah, pues sería... Y la verdad es que es muy buena idea, Javier. Como claramente todos estos músicos nos escuchan, ¿no? Escuchan tu podcast, pues seguro que Claro, están ¿no? tomando Pero buena nota. ¿quién podría... ¿Cuál sería tu selección así rápida? Porque no sé quién puedes... Es que ahora me salen todas canciones de la banda sonora de Fariña, pero... No, había muchísimas canciones. Había una muy mítica que era Esto una lavadora. Estaba ¿Dónde vas, rapaz? de Siniestro Total. Claro. Qué calor de Aerolíneas Federales. No sabía que Aerolíneas Federales era de ahí. Sí. O sea, es que era... Quiero Samón. Samón. A ver qué más, déjame pensar. Es que había muchísimas. Víctor Herederos de la Cruz tenía Que Jayoe, que era una canción súper punk. Víctor Coyote también tenía alguna. No sé. Un grupo buenísimo que se llamaba Blue Filloas. Bueno, había muchísimas canciones que se convirtieron en una banda sonora. Bueno, es una banda sonora de todos los gallegos de mi generación. Crecimos con esa música. Igual que muchos niños crecían con la banda sonora de Disney, por ejemplo, o de Hannah Montana, pues nosotros crecimos con Herederos da Cruz y con Siniestro Total, que a mí me parece maravilloso. Así habéis salido. Así hemos salido, efectivamente. Sí, mucho de lo nuestro yo creo que tiene que ver con Sabarín Club. Qué bueno. Y así cierra el disco, ¿no? O sea, tu bonus track, ¿o te falta alguna que tengas ahí el suplente en el banquillo? ¿Alguna que quieras...? Pues a ver, suplentes en el banquillo tengo muchas, ¿eh? Porque también hubiese metido una de The Smiths, por ejemplo, seguramente. Y luego, yo lo que hacía al acabar tenía 3 opciones, ¿no? Una era acabar con la de Semisonic, ¿no? La de Closing Time, que es como muy mítica, para cerrar, ¿no? Demasiado obvio, pero yo pensaba que era muy ingenioso acabar así. Nos creíamos muy ingeniosos en general. Sí. Algo irónico, pues una canción de este tipo, o algo infantil que te traiga recuerdos. O luego también yo acababa mucho, me gustaba mucho a mí la versioncita, lo que yo llamo la versioncita, ¿no? Que es de repente te cuelo Ryan Adams con Wonderwall, ¿no? La de Oasis, la versión de Ryan realmente es mucho más lento. O una de los Strokes cantada por una chica, ¿no? O algo así que decías... ¡Wow! Buah, te descoloco, esta no la veías venir. Tu mundo se tambalea ahora, ¿eh? Entonces me gustaba jugar con ese factor sorpresa. O si no, le metías un diálogo de Armageddon. Efectivamente, que es lo que he dicho antes también. El diálogo eso también descoloca bastante. Sí. No sabemos en qué términos o cómo... Sí. Esa me gustaba hacer. Había un CD que tenía yo, me compraba por ahí, que era de versiones que salían que hacían en la BBC de canciones pues típicas, ¿no? La de I Bet You Look Good on the Dance Floor de Arctic Monkeys, cantada por una chica en otro tono totalmente distinto, ¿no? Me gustaba mucho jugar a esa carta, ¿no? La última, la de bueno. ¿Qué me estás descubriendo aquí, Javier? Claro, la carta del... Despiste. Lo que estoy descubriendo gracias a ti. Sí, tu mundo de repente se tambalea. Yo en la última carta siempre apelaba a eso, al factor común, que era en este caso Sabarín Club, entonces pues apelaba a él. Era como un punto de encuentro, era más fácil. Luego hay canciones que yo creo que también... Ahora tú coges cualquier CD de estos, de esa época,
y te encuentras una de estas canciones seguras. Una es lo que yo llamo esa canción Happy Surfer Why, que era Jack Johnson Hombre, y Ben ya sé Harper. cuántas. Esos dos estaban siempre. Jack Johnson era como una carta fácil, ¿no? A todas las chicas les gustaba el Jack Johnson, no sé por qué. Bueno, sí, a mí también me gustaba Jack Johnson, pero que era muy ese Sí, toque era muy recurrente. hawaiano, un poco tiradillo, ¿no? De muy relajado por la vida. Y Jack Johnson se gustaba mucho. Yo creo que M-Clan también estaba siempre, ¿no? Sí, en M-Clan muchísimo. Y luego la de Ben Harper que te digo con Vanessa da Mata, creo que se llamaba, la de Boa Sorte, que era como en portugués. Ese dúo chico-chica se usaba mucho. Y luego, sí, bandas sonoras también. La de Moulin Rouge, por ejemplo. Sí, la de Moulin Rouge. Ha habido crímenes con Moulin Rouge, metiéndolo con calzador en cuanto podías. Bueno, y ya si nos metemos en terreno de Celine Dion. Celine Dion, musicales, terreno pantanoso ya. Terreno musicales, yo creo que se trabajaba también, ¿eh? Y- Había ahí. Y otra canción, por ejemplo, que me acabo de acordar de ese toque happy, era la de Jason Mraz, ¿te acuerdas de él? Sí, La de claro. I'm Yours. Sí. Esta la vi en Spotify y no sé qué barbaridad de reproducciones de esa canción, pero no sé si llegaba a 1.000 millones ya de reproducciones, que me parece alucinante. Bueno, y luego había gente, Con el sombrerito, Jason Mraz yendo de guay, ¿verdad? sí, digo que había gente que era, pues a mí me regalaron alguna bastante hortera, he de decir, Hombre, el otro día con Alex Ubago y cositas de estas. Alex Ubago es que era trampa. Yo me acuerdo de un amigo que también que decía, no sé si Alex Ubago da ese mensaje que tú buscas. Es más, también me acuerdo perfectamente de un amigo mío que me dijo que había hecho un disco de estos con la misma canción grabada, en bucle. Qué horror. Y yo digo, ¿por qué? Dice, no, para que su canción me gusta mucho, quiero que la escuche. Digo, pero ya es como apuntar con una pistola a alguien y que escuche ese disco sin parar esa canción, me parece. Pero eso es para decirle que le odias realmente, ¿no? No, y acaba odiando esta canción. Es como la gente que pone una canción que le gusta, yo qué sé, al principio, cuando lo ponían en el móvil o de despertador. Digo, es la forma más rápida que tienes para acabar detestando una canción que amas. Los politonos. Yo creo que mi canción más odiada era Duele el amor. ¿Recuerdas? De Alex Sintek y Ana Torroja. Y Ana Torroja. Duele el Amor, sin ti duelas. Uf, la odiaba. Le cogí muchísima manía a esa canción. A mí es que nunca me gustó Mecano Mm. y Ana Torroja tampoco es que me entusiasmara, pero esa canción, el soniquete que tenía, también me ponía un poco nervioso. Y el videoclip era como muy hortera. Yo sé, es que ahora mismo me está viniendo a la mente y se me están... Está viendo náuseas. Sí, me está poniendo los pelos de punta. Si me incluían esa canción en un CD recopilatorio, dejaba la relación. Eso es verdad que había canciones deal breaker, ¿no? Sí. Si me encuentro aquí algo muy, muy turbio, cuidado. También me pasa con Maná, que también les cogí muchísima manía y siempre me resultaron muy horteras. Sí, pero Maná, y no voy a yo nunca he escuchado demasiado Maná, pero hubo una época que llegaron a funcionar bien. Me acuerdo esa canción con Santana, que es el disco Sí. Supernatural de No, sí. Corazón Oxidado. Era fobia personal. No, Corazón Espinado, perdona. Corazón espinado. Corazón Espinado. Sí. Corazón Oxidado es de Fito y Fitipaldis. Pero que se ha convertido un poco en meme, ¿no? Maná. Probablemente por méritos propios, pero que Sí, en la época tenía mucho éxito, sí. Pero a mí nunca me gustó. No, o sea, no me subía al carro de Maná. Me mantuve abajo siempre. Y luego había otra cosa en estos CDs que no lo hemos comentado, que me parece incluso más importante que la selección musical, que era la carátula. Sí. Hombre, yo ahí es donde me afanaba realmente. Porque ponía las letras de la persona a la que iba dirigida y hacía ahí como composiciones. Como un asesino comando un anónimo, ¿no? Con recortes de revista, con diferentes letras. No, yo optaba mucho. ¿Te acuerdas de las composiciones de Word Art en el Word? Sí. Que había ahí como letras mayúsculas con sombras, Sí. pronto en otro color. Buah, la leche eso. Pues yo hacía eso un poco, pero con un folio que luego recortaba milimétricamente para que coincidiera con la carátula. Y a veces hacía algún dibujito por el fondo. Yo siempre odié un poco eso, porque había gente muy buena haciendo eso, muchos chicos, y yo era malísimo. Entonces no me gustaba que la gente subiera mucho el nivel por eso. O sea, que la barra se pusiera muy arriba
con esa labor de plástica y de arte. De Art Attack. De Art Attack me ponía muy nervioso porque había gente muy buena y muy ducha en eso, ¿no? Como el tema de poner el CD, la pegatina que fuera perfecta, ¿no? Los que tienen letra bonita, qué asco de gente. Los que ponían las canciones bien, con una letra de caligrafía. Yo nunca valí para eso. Y entonces me ponía muy nervioso que la gente destacara por eso. Pues yo creo que, o sea, me era bastante mejor mi carátula que mi selección musical. Seguramente. Me parece que eres injusta con tu selección musical. No, hombre, tiene temazos, desde luego, pero es cierto que en la carátula ponía mucho esfuerzo. Además, pues hacía, pues eso, muchos colorines. Era Muchos juegos visuales, ¿no? Era visualmente atractiva. Ya cuando regalaba el CD ya estaba. Te conquistaba por solo Sí. la portada, ¿no? Sí. Pues el- ahí había mucho trabajo también. No, mucho trabajo. Lo que te decía antes de la cinta, ¿no? Y el nombre y elegirlo bien. Que Aquí es que tuviera- tenías más espacio, entonces te podías Claro, lucir por más. supuesto, por supuesto. Quizá demasiada libertad, ¿no? Eso a mí me generaba un problema porque luego me salía todo cutre, o empezaba a poner las canciones y ya me quedaba sin espacio. Bueno, había una prueba, un ensayo error constante. A lo mejor pues tenía que tirar Sí, 10 y- papeles y antes de dar abrías- con el correcto. Abrías otro CD que tenía el papel utilizable por detrás. Sí. Sí. Ha habido mucho trabajo ahí detrás. Y era precioso, pues eso, poner las canciones a mano. Pero a mí también admito que me gustaba el factor sorpresa, que la gente no también. supiera lo que venía, ¿no? Eso también me gustaba. Luego los más pros... Y además te obligaba a, si realmente le gustaba la canción, "Oye, ¿esta cómo se llama?" claro. Y ya aprovechabas. ¡Ay, qué listo! Esa era la forma de que te volvieran a escribir. Ah, Fíjate, yo ahí no... Eso no lo trabajé yo. mucho plástica, pero poco darle aquí. Claro, Poca táctica. mucho volar y poca cita. Pues había gente que también lo hacía a ordenador, los más sofisticados, los que tenían impresora de aquella. Detestable gente. Era gente... Ordenador ya. Sí, yo solo Que veía... somos robots. Claro, pero entonces era como, mira, qué guay soy, que tengo un ordenador Sí, pero... y tengo impresora y Sí, pero tal dices, "Mira, impreso. manejo mucho esto, me gasto mucho color en la impresora." Bueno, encima impresoras a color, que Sí, eso era la pero bomba. dices, dice poco de ti eso, si recurres al ordenador, que pasas mucho tiempo con el ordenador para empezar, sabes demasiado de Paint. Esas cosas al final acabas enseñando la patita con esas cosas. Sí, y luego me pasó una vez que me enteré de que un chico que me... Bueno, viene aquí el momento reproche, viene aquí el momento venganza. No, que me cortejaba. Me cortejaba. Me regaló un CD y luego me enteré que a otra amiga mía le había regalado el mismo, con Bueno, exactamente las mismas Bueno, canciones. Bueno, es que hay gente que... Bueno, en fin. Sí, pues este chico hizo lo mismo, cadena de montaje en CDs, pero bueno, había selección musical, pero era la misma para todas. Creemos que se lo dio a más chicas, no solo a nosotras. Sí. A lo mejor hay ahora mismo un grupo en Facebook de damnificadas por ese... Bueno, pero te aseguro CD. que cuando nos enteramos nos molestó muchísimo. Hombre, es que ataca muy a lo personal eso, ¿eh? Nos enfadamos. El hacerte ilusiones. Hubo crisis en Messenger cuando nos enteramos Crisis en Messenger. de semejante ofensa a nuestros Semejante sentimientos. estafa piramidal, ¿no? Sí, totalmente. Otra cosa que yo también metía en mis canciones, la verdad, era el momento cantautor, fíjate, ¿eh? Que ahora a lo mejor reniego un poco de ello, pero ese momento de... Hombre, Sabina yo creo que lo hemos trabajado todos, por ejemplo. Todavía más, te hablo de Carlos Chauen, de Paco Bello, de Paco Bello. Que era un poco de frecuento el búho real, frecuento estos garitos de cantautores y si la versión, o la canción estaba un poco más grabada, mejor todavía. Ese toque un poco... Sí. Bueno, ahí venías a decir, mi alma es completamente insondable. Efectivamente. Soy un bohemio, mi corazón es bohemio y así soy yo. Te puedo pasar de algo más mainstream al cantautor del bar más sórdido de todo Madrid. Así soy yo, efectivamente. Mi alma es insondable. Ese era el mensaje que quería transmitir, efectivamente. Incluso también metía a veces algo de rap o de hip hop, así como Para descolocar. Sí, como para decir, mira, soy una fuente inagotable de conocimiento. Crees que me conoces, pero no es así. No me juzgues. Escucho todo tipo de estilos musicales.
también lo hacía. ¿Te funcionaba? Bueno, no voy a decir que estos CDs me dieron muchas alegrías, pero bueno, oye, al final todos intentamos algo y conseguimos algo, pues puede que sí, puede que no. Eso ya queda... Y me gustaría que los oyentes también compartieran sus canciones, ¿no? Y compartieran sus placeres culpables, sus mensajes, sus CDs, sus miserias, sus discos, incluso decir, a la gente que tiene aún conserva esos discos dedicados, bien trabajados por algún infeliz que les hizo algo. Incluso el del doble CD, si estáis fuera, por favor, que dé la cara. Ostras, el doble CD. Cuando me propusiste el tema, pensé que seguramente en Vigo, en mi habitación de Vigo, conservo alguno de estos CDs. Estoy convencida. El problema es que no lo pude comprobar, pero la próxima vez que vaya a Vigo, evidentemente va a ser lo primero que compruebe. Lo primero que veas, ¿no? Ahí Sí. ese disco con alguna canción de Moulin Rouge, de Barry White. ¡Guay, Barry White! Había gente que se tiraba mucho a la piscina y no había agua. Entonces había que Sí, ser tan incauto. Mucho Bob Marley también, ahora que lo pienso. Efectivamente. Bob Marley lo meto en la categoría de Pink Floyd en cuanto a tiro de clásicos, de música a lo mejor escuchaba mis padres, y también te lo cuelo porque veas que también respeto la música de ayer, hoy y siempre. Sí, es que realmente había un ejercicio, todo tenía su porqué. Nada era a la ligera ahí, en esa selección. Yo contigo he descubierto mucha música con el Sofá Sonoro y con tu lista de reproducciones. Más que descubrir, he vuelto a desenterrar. Claro, ha sido un ejercicio de nostalgia. Sí. Descubrir, creo que no he descubierto nada a nadie, pero cuando me dijiste la lista, el CD que le regalarías a alguien que te gustaba, pues bueno, estaban estas canciones. Había muchas más, pero estas son las que ese ejercicio de nostalgia que he hecho esta semana pensándolas se me han venido a la cabeza instantáneamente. Pues es un bonito ejercicio. Pues sí. Y animamos a los oyentes también a que lo hagan y compartan sus muertos en el armario, nunca mejor dicho, esos CDs que tienen ahí abandonados, ocultos, tapados, que manden fotos de las carátulas. Sí, fundamental. El arte, queremos ver el arte y cómo ha ido además quedando de modé todo eso, ¿no? Todos esos programas de Paint y todas esas cosas, queremos ver arte de verdad. Maravilla. Así que estaremos atentos a las cuentas y dejaremos por ahí la lista de notas del podcast, y en Spotify haremos algo a propósito para que quede constancia de tu lista. ¿Vais a hacer una playlist con la lista? Seguro que sí. Maravilla. Pues mil gracias por haber venido. Ahora nos tomamos un Seagrams tónica aquí mientras pongo algunos de estos clásicos.